días, compañeros. Un gusto poderles saludar nuevamente en nuestra semana número 8 en nuestro curso de Derechos Humanos y Derecho de los Pueblos Indígenas. El tema que nos corresponde abordar en esta semana es la victimología. Muy bien. El objetivo de nuestra clase es identificar, explicar y definir los derechos de las víctimas. La victimología es importante en el proceso de investigación general de delitos porque no solo nos dice quiénes fueron las víctimas, su salud y su historia personal, sus hábitos sociales y su personalidad, sino que también ofrece ideas sobre por qué fueron elegidos como víctimas. La victimología es una forma más simple, es el estudio de víctimas o víctimas de un ofensor particular. Se define como el estudio exhaustivo y el análisis de las características de la víctima, y también se le puede llamar perfil de la víctima. Para su estudio de la víctima, la victimología utiliza las disciplinas tales como la sociología, la psicología, el derecho penal y la criminología. Bueno, esta ciencia trata de la justicia criminal, la intervención y tratamiento con víctimas y delincuentes y la prevención del delito. Muy bien, atendiendo a eso, la victimología se define como la disciplina integrante de la criminología que estudia a la víctima, sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, su relación con el delincuente y el papel asumido en la génesis del delito, con el propósito de prevenir futuros comportamientos criminales y de atender a las víctimas del delito. Dentro de los conceptos básicos que encontramos dentro del estudio de la victimología, tenemos a la víctima. La víctima, que es la persona que resulta afectada por la comisión de un delito y es quien tiene el derecho a ejercitar la acción penal. El victimario es la persona que produce el daño, sufrimiento o padecimiento a la víctima. Así también vamos a encontrar la victimización, que es el mecanismo o proceso en virtud del cual una persona llega a ser víctima. Bueno, entre los efectos o grados de la victimización se dan los siguientes. Como ya mencionamos, que la victimización es el resultado de una conducta antisocial contra un grupo o persona. Entonces vamos a encontrar la victimización primaria, que está por daño primario vamos a entender el derivado directamente del crimen. La reacción inicial provoca intensos efectos múltiples negativos, ¿verdad? En cuanto a la victimización secundaria, aquí se entiende los sufrimientos que a las víctimas, a los testigos y mayormente a los sujetos pasivos de un delito les infieren las instituciones directa o indirectamente encargadas de la administración de justicia, empezando por los policías, jueces, fiscales, peritos, criminólogos y funcionarios de instituciones penitenciarias y abogados auxiliantes, ¿verdad? En cuanto a la victimización terciaria, esta a veces surge como resultado de la vivencia y de los procesos de adscripción y etiquetamiento como consecuencia o valor añadido de la victimización primaria y secundaria que precede. En cuanto a los derechos de las víctimas, vamos a encontrar el derecho a un trato digno y comprensivo. Bueno, a esto se refiere que hay que brindarle a la víctima un trato con sensibilidad a lo largo de todo el proceso. El derecho a la protección contra la discriminación, que busca un acceso a un proceso de justicia que proteja a la víctima
víctima de todo tipo de discriminación. En cuanto al derecho a la información, este comprende que la información sobre los derechos de las víctimas, la disponibilidad de servicios médicos, psicológicos, sociales y otros, el asesoramiento o representación legal, ¿verdad? El acompañamiento que se le debe dar a la víctima en cuanto de asesorarle a sus derechos que le asisten. El derecho a la opinión, busca que las víctimas tengan derecho a que sus opiniones y preocupaciones sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses de acuerdo con el Sistema Nacional de Justicia Penal correspondiente. El derecho de asistencia apropiada, es decir, que toda asistencia de esta índole deberá atender las necesidades de la víctima y permitirle participar de manera efectiva en todas las etapas del proceso de justicia. En cuanto a los derechos a servicios especializados, los servicios y protección especiales que tengan en cuenta las especificaciones de determinados delitos, como en el caso de agresión sexual. El derecho a protección y seguridad, este es garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de intimidación y represalia. El derecho a la protección comprende la utilización también de procedimientos idóneos para los niños. El derecho a la justicia sin dilaciones. Este busca evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. En cuanto al derecho de reparación, este lo que busca es revertir en la medida de lo posible los efectos de la violación a un derecho. Así también busca asegurar que se tomen las medidas necesarias para aminorar los resultados de dicha violación, evitar que se repitan los hechos o situaciones que generaron la violación de derechos. Dentro del derecho a la reparación, también se busca que existan mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos, accesibles y adaptados a sus necesidades, con el propósito de conseguir una indemnización, una reinserción y recuperación de la víctima, ¿verdad? Es decir, garantizar el proyecto de vida de las personas. Dentro del derecho internacional de las víctimas vamos a encontrar nosotros legislación internacional que busca garantizar los derechos de las mismas. Entonces encontramos la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, específicamente mujeres y niños, las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos. Y por último, las directrices de no revictimización a niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad en procesos judiciales. Muy bien, para comprensión de nuestro tema abordado en esta ocasión, pues las preguntas para su estudio son las siguientes. 1.
es la persona que resulta afectada por la comisión de un delito y es quien tiene derecho a ejercitar la acción penal. 2. Es la disciplina que estudia a la víctima, sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, su relación con el delincuente y el papel asumido en la génesis del delito, con el propósito de prevenir futuros comportamientos criminales y atender a las víctimas del delito. 3. ¿Cómo se llama el mecanismo o proceso en virtud del cual una persona llega a ser víctima? 4. Tipo de victimización que es producida por la acción directa del delito. 5. Derecho de la víctima, que busca revertir, aminorar y evitar que se repitan los hechos que generaron la violación de derechos. Muy bien, compañeros, les agradezco su atención. Nos miramos en una siguiente ocasión y no olviden cualquier duda o comentario hacerla llegar vía correo electrónico de nuestro curso.